la victoria de la resurrección. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios, el Padre, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, aquí en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo dejó el cielo, dejó su gloria para venir a esta tierra. Cristo se rebajó siendo el Hijo de Dios, teniendo a los ángeles que le servían, disfrutando de esa majestad, de esa gloria que tenía. Pero hubo un gran amor por la humanidad. Así que la pregunta es, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Como dice en el libro de Isaías. Y alguien dijo, heme aquí, envíame a mí. ¡Qué palabras proféticas! Jesús se ofreció, aquí estoy, yo iré, yo estaré con ellos, yo estaré allí en la tierra. Jesús dejó todos sus privilegios, toda su deidad, y vino aquí a la tierra. Se despojó de sí mismo, tomó la forma de siervo, tomó la forma de un hombre, nació igual que todos los hombres, con una semillita, y creció en un vientre como todos los seres humanos. Nació y estuvo como un niño, igual que todos nosotros. Tuvo que nacer hombre. Ya era Dios, ahora es hombre, Dios hombre. ¿Por qué? Una gran misión. Objetivo, llegar a la cruz. Así que Cristo se despoja de sí mismo. Y aquí en la tierra va a cumplir cabalmente la ley. Todos los hombres han pecado, dice la Biblia, menos uno, Jesús. Jesús no cometió pecado. Jesús demostró que pudo vencer al pecado. Jesús demostró también que pudo vencer a la muerte, porque generalmente toda persona que lleva su vida, llega un momento en el cual muere. Y de repente aquí ya no tiene poder sobre la muerte para volver a vivir. En cambio Jesús resucitó. Y ese es el gran mensaje que hoy queremos compartirte. Si bien es cierto, San Juan cuando dice en el capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo, hablando de Jesús, dice que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo estuvo entre los hombres. Jesús tuvo que esperar su momento, la realización de su ministerio. Cuando Jesús tuvo 30 años, entonces Jesús pudo ejercer su ministerio, predicar, enseñar. Mire que venía hasta multitudes para escucharle. Jesús estuvo predicando, enseñando. Cuando había enfermos, Él los sanaba. Sanó ciegos, paralíticos. Sanó toda clase de enfermedades. Incluso habían personas que estaban endemoniadas y Jesús los libertó. Tenía el poder. Lo que hacía era declarar la palabra de Dios. Jesús mostró su gloria. Y aquí en la tierra vieron su gloria muchos. Y se asombraron. Hizo milagros. Convirtió el agua en vino. Caminó sobre las aguas. Ordenó al viento, al mar que se detengan. A la tempestad. ¡Wow! Jesús hizo tantos milagros. Y Jesús, todo eso para demostrar todo aquello que estaba escrito acerca de Él. Todas aquellas profecías. Pero el momento cumbre era el momento de llegar a la cruz.
El objetivo era morir. ¿Para qué nació? Mire, parece hasta el título de una película de acción. Nacido para morir. Nació en la tierra con el objetivo de morir aquí en la tierra. Con el objetivo de cargar el peso de nuestros pecados. Pero en ese proceso muchas cosas ocurrieron. Imagínense, en ese proceso Jesús tuvo que preparar a los discípulos, pero él iba a experimentar sufrimientos, maltratos, injusticias, calumnias. También iba a soportar golpes, iba a soportar injusticias, él iba a soportar toda clase de insultos. Iba a experimentar hasta la soledad, porque hasta lo dejaron, lo abandonaron. Muchas críticas, mucha envidia, mucho desamor. Los que un día estuvieron aclamándole en Jerusalén, oh bendito, hosana al Altísimo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y toda clase de aclamaciones, para luego escuchar expresiones como crucifíquenlo. Qué triste que alguien te muestre amor y a los pocos días esté mostrando todo su odio, toda su furia. ¿Dónde estaba el corazón de la gente? ¿Dónde está tu corazón también? Jesús experimentó todo esto. Desde el domingo, conocido como el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jerusalén, allí disfrutando de esa bendición, de ese gozo. Luego el lunes, ¿no?, expulsando a los mercaderes del templo en Jerusalén. Pasó una semana muy conocida en todo el mundo como la Semana Santa, ¿no? El martes dice que a los apóstoles los reunió y les dijo claramente que uno de ellos le iba a traicionar. Incluso ese mismo día también Pedro dijo, yo daré mi vida por ti si es necesario. Y Jesús le dijo, Pedro, de cierto te digo, que antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. ¡Wow! Fueron pasando el siguiente día, el miércoles. Miren, Judas conspira con el Sanedrín para traicionar a Jesús. Mire, el jueves santo, bendito sea el Señor, Jesús temprano le lava los pies a los apóstoles, ¿no? Jesús también tiene la última cena con ellos, luego se va a orar en el monte de Getsemaní, luego arrestan a Jesús el jueves. El viernes Jesús ya es sentenciado, es ajusticiado, lo flagelan, ocurre el llamado Vía Crucis. Jesús tiene que cargar un madero, Jesús tiene que ser ahí ese día crucificado, tiene que morir, muere Jesús, muere. El sábado hay un absoluto silencio, pero el domingo ocurre lo más glorioso, el hecho más importante en la tierra, la resurrección de Jesucristo. Si bien es cierto, Jesús es un personaje histórico, no se puede negar porque hay muchos escritos, tanto en papiros, en pergaminos, así como también hasta en piedras. Hablaron de Jesús, del profeta, del hombre que sanaba, lo criticaron, hasta personas reconocidas por el Imperio Romano, historiadores hablaron de él, Flavio Josefo, por ejemplo. Tácito también habló de él. Hablaron de Jesús, de aquel hombre de Nazaret, al cual la gente lo aclamaba porque hacía grandes milagros. No se puede negar la existencia de Jesús. Es el que marca la historia. Por eso encontramos antes de Cristo y después de Cristo cuando uno quiere señalar fechas. Cristo existió. Estuvo en la tierra aquel hombre que hizo milagros, pero lo que muchos niegan es que ese hombre haya resucitado. Que ese hombre sea el Hijo de Dios. Porque si puede vencer a la muerte y resucitar, entonces sería el Hijo de Dios. La Biblia dice que cuando resucitó Jesús, lo vieron los discípulos, lo vieron mucha gente. Es más, en la Biblia también dice, en 1 Corintios, dice que 500 hombres lo vieron a Jesús resucitado, 500. Por eso, imagínense, si no hubiera resucitado Jesús, ¿cómo se hubiera formado la iglesia? ¿Con qué fuerzas Pedro y los demás apóstoles hubieran emprendido esto? Estar dispuestos hasta sacrificar su propia vida, porque tuvieron muertes crueles. Si no hubieran visto a Jesús resucitado, nada de eso hubiera ocurrido. Si no, se hubieran dedicado a sus antiguas costumbres. Pero lo vieron resucitado, por eso ratificaron su fe. Esta vez creyeron con mayor fuerza. Y por eso hicieron el trabajo que el Señor les encomendó. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso fue lo que hicieron los discípulos.
y dedicaron toda su vida a hacerlo. ¿Por qué? Algo impactante ocurrió. Ellos fueron testigos de la resurrección. Ellos comieron con Jesús, estuvieron con Jesús. Jesús murió, pero cuando resucitó, vino con un cuerpo de gloria, un cuerpo glorificado. Ese cuerpo podía comer, se podía tocar, se podía sentir, pero no se sujetaba a las leyes físicas que tenemos. Porque la Biblia dice en el Evangelio según San Juan, estando las puertas cerradas, Jesús se puso en medio de ellos, atravesó la pared Jesús. ¿Cómo es posible que eso ocurra? Es que Jesús había resucitado, y ese cuerpo resucitado, por eso la Biblia dice que es la primicia de la resurrección, la primera. Los antiguos personajes que resucitaron, ellos solo revivieron, porque volvieron a vivir, pero nuevamente murieron. Pero Jesús es el primero en resucitar. Y luego ofrece esto a cada uno de nosotros. Esto de resucitar con un cuerpo de gloria. Bendito sea el Señor. Así es que Jesús ahora nos hace esa invitación a ser partícipes de esa victoria. En 1 Corintios 15:55 nos dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús vence a la muerte, Jesús vence a la sepultura, Jesús vence al mismo diablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Jesucristo los vence. ¿Dónde están? Aquellos que pensaban vencerme, yo los he vencido. En 1 Corintios 15, 21 y 22 nos dice lo siguiente, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Puedes creer esto? Es cierto que en Adán todos alcanzamos la muerte y el pecado. Llevamos esa secuencia de Adán, que pecó y nosotros también pecamos. Nacemos ya con un pecado. Pero en Cristo, ahora todos los que creen en Cristo van a alcanzar esa bendición de ser vivificados, de ser renovados, de ser resucitados. La muerte entró por el pecado de Adán, pero por Cristo entró la resurrección y nosotros podemos alcanzar la vida eterna. En 1 Corintios 15, 57 dice lo siguiente, presta atención, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A nosotros nos es dada la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A nosotros. Cristo paga, Cristo se entrega, Cristo muere. Pero nosotros obtenemos la victoria por medio de Él. Él hizo todo el sacrificio. Bendito sea el Señor. Cristo venció la muerte, hizo lo más difícil. Y nos da a nosotros la victoria sobre las demás situaciones de la vida. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Había ante nosotros una situación muy difícil. ¿Cuál era esta? En Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había un acta, un documento, un certificado que nos hacía culpables, que nos hacía pecadores y merecíamos un juicio de muerte. Había un acta que nos acusaba, pero Cristo, al morir en la cruz del Calvario por nosotros, Él pagó, canceló, anuló esa acta. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo ahora estoy muriendo por ellos. Así que anulo aquel acta. Así que ahora corto con ese acta. Y bendito sea el Señor. Imagínense, bendito sea el Señor. Nuestra fe tiene ese valor de la resurrección de Cristo. Si nosotros creemos, podemos alcanzar esa bendición, esa vida eterna. Gloria al Señor. Si Cristo resucita con un cuerpo inmortal. Miren, en la Biblia, en San Juan 11, 25 y 26, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí,
no morirá eternamente. ¿Crees esto?, preguntó. Bendito sea el Señor. Ya estaba anunciando, diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Es a través de mí, es poniendo tu fe en mí, que vas a alcanzar la vida eterna. No morirás para siempre, vas a tener vida eterna. Es a través de mí. Esa es una promesa para nosotros. Si crees en Jesús, vivirás para siempre. Imagínense, tantos líderes religiosos en el mundo, Buda, Mahoma, ellos murieron y tienen su tumba. Cristo murió, pero su tumba quedó vacía porque Él resucitó. La Biblia dice que habían guardias que estaban allí cuidando la tumba de Jesús para que no se escape. Pero dice la Biblia también que vino un ángel y removió la piedra. Estos guardias quedaron dormidos, adormecidos, y Jesús se levantó. Dice que el primer día de la semana, domingo, María Magdalena se acercó al sepulcro para poder ver a Jesús, echarle perfume. Pero Jesús ya se había levantado, había dejado la tumba. Bendito sea el Señor. Y ella fue a dar aviso a otros. Vinieron también Juan, Pedro. No estaba Jesús, había resucitado. Luego, cuando ellos están reunidos en la casa, Jesús se aparece y lo ven. Jesús resucitó, venció la muerte. ¿Qué ocurre cuando Jesús vence a la muerte? La Biblia dice que el momento en que Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. El velo del templo simbolizaba la división entre el hombre y Dios. Mire, había un sistema de sacerdocio donde una persona podía alcanzar la paz si tenía pecados, podía alcanzar la paz a través de un sacrificio de animales. Entonces, para ello empleaban a los sacerdotes, y los sacerdotes presentaban el sacrificio y Dios les concedía un perdón. Sin embargo, ya no. Se abrió el velo del templo. Y ahora una persona puede orar directamente a Dios, puede pedirle perdón. No tenemos una dependencia sacerdotal, no necesitamos ningún sacrificio. Tenemos al Señor y eso es suficiente. Nuestro Señor es todo suficiente para nosotros. Tenemos a Cristo en nuestras vidas. Mire cómo fue tal asunto que cuando muere Jesús, muchas cosas ocurren. Hay un terremoto, hay como un eclipse porque estando de día hubo oscuridad, tinieblas rodearon la tierra. Hasta las piedras, las rocas se partieron. ¡Wow! Y la Biblia dice que incluso personas resucitaron, salieron de los sepulcros. Todo lo que produjo esto, el Señor Jesús, en su grandeza, en su bondad, en su poder, manifestando quién era. Por eso aún aquel soldado romano que le clavó la lanza, ¿no?, y salió sangre y agua, dice la Biblia, y expresó, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Miren, hasta el enemigo lo reconoció. ¿Saben qué? Hay una esperanza viva. En Primera de Pedro 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nosotros entonces hemos renacido para una esperanza viva, pero así de fácil no, sino que es por la resurrección de Jesucristo. Si no creeríamos en Jesucristo resucitado, vana sería nuestra predicación. Por lo tanto, puede ser que hayan situaciones en la vida complicadas. Puede ser que nosotros atravesemos circunstancias dolorosas. Pero fíjate, Jesús nos da la fuerza para vencer. Creemos en Él. Hay esperanza. Si hay enfermedad en tu vida, tu esperanza es Cristo. Si estás endeudado, tu esperanza es Cristo. Si estás atravesando necesidad, pobreza, tu esperanza es Cristo. Si estás sintiendo rechazo, soledad, tu esperanza es Cristo. Si estás sufriendo desamor, depresión, maltrato, nuestra esperanza
está en Cristo. ¿Por qué? Porque así como Él resucitó y venció lo más difícil, ¿cómo no podremos vencer las demás cosas? Vencer lo más difícil, la muerte, la sepultura, al mismo diablo. Entonces, lo demás es más sencillo. Pon tu confianza en Dios. Acércate a Él con un corazón sincero, con un corazón humilde. Reconoce que Él murió por tus pecados para que puedas alcanzar la vida eterna. Reconoce que el ser humano ha podido crear muchísimas religiones, muchísimos grupos religiosos o filosóficos, pero eso no produce la salvación. La salvación la da Jesucristo gratis, sin que tengamos que hacer nada a cambio, solamente poniendo nuestra fe en Él. La Biblia nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Así que hay algunos que de repente están siguiendo un rumbo que piensan que es el correcto, pero quizá en ese rumbo no está Cristo de manera vívida y real. Entonces es un camino peligroso, un camino que puede conducir a muerte. Jesús hace la invitación: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es lo que ofrece el Señor, un descanso para tu alma. Esto es lo que quiere el Señor, que tengas paz, que alcances el perdón de tus pecados. Por eso la Biblia dice que el deseo, la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Que todos procedan al arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Así que acércate al Señor. No puedes perder nada. Podemos ganar mucho. Estudia la palabra del Señor para que conozcas a Jesús. Lee los libros de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y vas a conocer mejor a Jesús. Vas a conocer el gran amor de Jesús. Y también, cuando ores, acuérdate del Señor. Acuérdate de su sacrificio por nuestros pecados. Encomiéndate al Señor todos los días, como dice la Escritura en el Salmo 37:5. Encomienda al Señor tus caminos, confía en Él y Él hará. Confía en que el Señor está haciendo una obra en ti. Acércate con un corazón humilde. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Tú también puedes resucitar en Cristo. ¿Sabes qué? Hay personas que se despiden de sus seres queridos y dicen: ya no lo volveré a ver nunca más. En cambio, hay personas que sí tienen esperanza. La Biblia dice: nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza. Porque está diciendo que hay personas que no tienen esperanza. Y nosotros sí tenemos una esperanza. ¿Por qué? Porque hemos creído. Y la Biblia dice esto: y la esperanza no avergüenza. Yo espero algo. Yo espero ver, por ejemplo, a mi madre que falleció. Entonces yo quiero llegar al mismo lugar donde está mi madre. Por lo tanto, me esforzaré por llegar a estar en el reino de Dios. Me esforzaré por estar y poder ver a mi mamá otra vez y poder hablarle. También, ¿tienes algún ser querido que ha partido? ¿Quieres volver a hablar con él? ¿Dónde está? ¿Hacia dónde van las personas cuando mueren? Hazte esta pregunta. ¿Sería un Dios justo si a la persona que es rebelde, pecador, no se arrepiente y Dios le da muchas oportunidades, no quiere arrepentirse y hasta puede blasfemar contra Dios, se irá al cielo? Si es un asesino y ha matado a mucha gente y nunca se arrepiente, pregunta, ¿ese hombre si estaría en el cielo, sería realmente el cielo teniendo una persona así en el cielo? No sería el cielo. Entonces, cuando una persona muere, tenemos dos opciones: estar en una condenación eterna o estar disfrutando la gloria eterna con Jesucristo. Decide tú. Pero si quieres estar con Jesucristo toda una eternidad, tienes que dejar que Jesucristo haga en ti, que tú mueras a tus pecados para que resucites a una nueva vida. Y también cuando te toque morir físicamente, que el Señor te resucite, aleluya, con un cuerpo de gloria para poder vivir una eternidad. Que Dios te bendiga. Vamos a orar por ti.
Si tienes algún pedido de oración, escríbenos, estamos dispuestos a orar, bendito sea el Señor. Y adelante, este es un día de victoria. Recordemos que Jesucristo nos dio la victoria al vencer al pecado, al vencer a la muerte, al vencer al diablo. Y por eso disfrutamos de esa bendición, todos aquellos que hemos creído en Él. Bendito sea el Señor. Así que vamos a orar